Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Nuestro Señor está aquí ofreciendo una comparación, ¿no?, en la que Él es la vid y sus discípulos. Bueno, ¿quiénes son sus discípulos? Los discípulos dicen son los sarmientos. Ahora, ¿quiénes son? Son aquellos que escuchan con atención, que están dispuestos a vivir las enseñanzas de Jesús, a seguirlo. Y dice además que el Padre es el labrador o el viñador. El viñador es quien vigila, quien se ocupa de la vid, cuidando que crezca, que dé muchos frutos. Si nos fijamos bien ya en el capítulo anterior de este mismo Evangelio de San Juan, recordemos que siempre es esto en el contexto de la última cena, Jesús había dicho: el Padre es más grande que yo. Como dice San Hilario, el Padre no es mayor que el Hijo en poder, en eternidad o en grandeza, sino en razón de que es el principio del Hijo, a quien da la vida. Porque el Padre nada recibe de nadie. El Hijo, en cambio, recibe su naturaleza del Padre por eterna generación, sin que ello signifique una imperfección para el Hijo. Jesús es el Hijo eterno, encarnado, que tuvo origen como hombre, no como Dios. Dios encarnado significa que Dios, en el Hijo eterno, tomó la carne humana en un momento de la historia, es decir, no tiene origen en la historia el Hijo, pero sí Jesús. Y de ahí proviene la inmensa gratitud de Jesús y su constante obediencia y su adoración al Padre. Un buen hijo, aunque sea adulto y tan poderoso como su padre, siempre lo mirará o lo deberá, si es buen hijo, como a superior. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y a dar cumplimiento a su obra. El Hijo, como hombre, digo, es menor que el Padre. Por eso, la figura de Dios Padre es la del viñador, el labrador, que está por encima de la viña, vigilando si hay o no frutos, actuando sobre los sarmientos. Y así ocurre que donde hay sarmientos con frutos, los pode, y donde no los hay, los descarte, los arranque, para destinarlos al fuego. Los poda, otras versiones dicen los limpia, la idea es la misma. La poda es la realidad que cuesta a veces aceptar. Cuando nos poda de Dios, es las pruebas que Dios nos envía. Cierto que a veces es difícil discernir de dónde proceden las adversidades, ¿no? Si de Dios o son consecuencias de nuestro obrar, de otros sobre nosotros. Pero aún así, las pruebas de Dios son un misterio. Como lo vemos, lo relata el libro de Job, ¿no?, cuyo tema es el problema de la tentación y del sufrimiento. La prueba va dirigida a la fe y al amor. Y en las pruebas también está Satanás, que nos tienta, que nos acecha, que de uno y otro modo. Ahora, de todos modos, luego de cada prueba, deberíamos salir fortalecidos en la fe y en el amor. Si no, Dios no lo permitiría. ¿Quiere nuestro crecimiento?
que crezcamos en la fe y en el amor. Y cuando todo tiemble bajo nuestros pies, podamos nosotros apoyarnos en la fe firme, en la roca que es Cristo. Y esa fe que a pesar de todo lo que pase, nos mantiene en la convicción de la verdad de que Dios nos ama. Nos ama. Y la máxima prueba de su amor, ¿cuál es? Es Jesús crucificado. Jesucristo en la cruz debe ser nuestra roca. Por eso dice San Pablo, ¿no? Esa es la sabiduría suya, la de la cruz. Porque ahí nos está diciendo la cruz, así te ama Dios, tanto. Las pruebas a las que somos sometidos a lo largo de la vida, viniendo de Dios, son las podas para que crezcamos más y demos aún más frutos, o frutos de mayor valor, sabiendo, eso sí, que la victoria no viene de nosotros, sino siempre de Dios en nosotros. Y dice luego, el Señor, vosotros estáis ya limpios, ¿no? Eso lo dice el Señor. Por eso, la versión no del Padre que poda, sino del Padre que limpia, se entiende mejor. Es la palabra de Jesús que hace limpio. Eso es lo que dice San Pedro en el Concilio de Jerusalén, al referirse a los paganos que se convertían. Dice, no hizo distinción Dios entre ellos y nosotros, los judíos, ¿no? Pues ha purificado, ha limpiado sus corazones con la fe. Es decir, la fe en Jesucristo limpia. Si combinamos las dos partes, el Señor está diciendo que la fe en su palabra equivale a una poda, a una purificación. O sea, a ver, que si cultivamos con amor la palabra de Dios, seremos preservados aún en medio de la gran tribulación. Librados, no, librados no, preservados. Nadie te va a librar de la tribulación. Ese cuento de que van a ser algunos raptados, no, eso no está en ninguna parte. No dejemos pasar esta conclusión ahora que la prueba se vuelve más dura. Fe en el Señor, fe en su palabra. Tened valor, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y por supuesto, obrar en consecuencia esa fe. Y luego, con palabras que suenan a la vez como consejo y mandato para nuestro bien, dice Jesús, permaneced en mí, y como reforzando, agrega, y yo en vosotros. Es decir, el Señor permanece en nosotros en la medida en que nosotros lo acogemos, no lo rechazamos, le somos fieles a su palabra de verdad, fieles a su amor, fieles a Él, cumpliendo con sus mandamientos. Sí, de ese modo permanecemos en Él. Permanecer en Él implica que Él permanezca en nosotros. Nada menos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Ahora, es la savia de la vid la que da vida al sarmiento. Se nutre de esa linfa de la savia. Y esa savia que nos une a Cristo es la gracia. Es la gracia la que a nuestras obras humanas les imprime valor sobrenatural. Las hace según la voluntad de Dios. Las vuelve fecundas. No es que nosotros vivimos en un reino de la voluntad, no, eso no. Sino que nosotros hacemos lo que debemos hacer, y esa es la palabra eterna de Dios. Hacemos la voluntad, nos esforzamos en hacer su voluntad para que nuestras obras sean fecundas. Todos los miembros de la Iglesia reciben constantemente dones del Señor, todos. Dones de consejo, de fortaleza, santo temor de Dios, piedad, a fin de que toda la Iglesia sea fecunda en frutos de santidad. Ahora, ¿qué ocurre cuando esos dones no son recibidos o cuando quienes tienen mayores responsabilidades como miembro del cuerpo místico los distorsionan o apostatan? Y no estoy hablando de especulaciones de qué pasaría, no, lo que pasa. Cuando la verdad es negada en los hechos, ¿qué ocurre? Bueno, como digo, esto no es un mero ejercicio conjetural, sino lamentablemente la realidad de nuestros días. Y pasa lo que vemos. La gracia no circula. Dios se va retirando, retira sus gracias. Los sarmientos se secan. Por supuesto que una iglesia
que prescinde de Cristo no es su iglesia, no es la iglesia. Es falsa, es anti-iglesia. Ningún fruto agradable a Dios es posible. Él dice, sin mí no podéis hacer nada. Ahora, ¿qué frutos dio Lutero o Calvino o los otros reformistas que rompieron la unidad de la iglesia y a las que ahora se los festeja como Lutero, o nos olvidamos? Y se dice que fue un testigo del Evangelio. Hasta se acuña una moneda. Sus frutos fueron primero de ruptura con la vid, con el mismo Cristo, por separarse de su iglesia. Y luego de continuas divisiones y por fin el ateísmo. Yo dije, ahora acuñaron, no es, me equivoqué, porque eso era la Pachamama. Lo que se hizo fue un timbre postal, ¿no? Bueno, ahora, al final se llega al ateísmo por esa vía, porque se seca. Y la prueba está en lo que ocurrió en tiempos del dominio soviético, en toda la esfera comunista. Todos los países que estaban bajo el régimen comunista, donde habían sido fuertes los protestantes, es decir, los reformistas, con el colapso del 90, año 1990, en esas regiones y países no quedó más que ateos, en su gran mayoría. Ahora, ¿qué frutos ha dado el modernismo, el progresismo, la iglesia del diálogo, del ecumenismo? Enormes deserciones, templos vacíos, seminarios cerrados. Y dale con lo mismo. Entonces, ¿qué es? Es para la desaparición de la iglesia, una cierta iglesia. También los gálatas creyeron hacer menos de Jesucristo, pensando que se podían salvar por el solo cumplimiento a la ley, con esos judaizantes que le decían que, bueno, San Pablo los llama insensatos. Sin la fe en Cristo, donde viene la gracia, es imposible salvarse. No era la alianza hecha sobre la ley dada a Moisés en el Sinaí la que salvaba, como ahora parecería que la iglesia dicen que sí, que por la ley se salvan los judíos. Macanas. No era por la ley, sino por la promesa del Mesías hecha a Abraham. Quien piense que puede ser tan justo, tan santo, como para cumplir la ley, se engaña y perecerá. Cristo nos salva y nos salva por la gracia que vino a través suyo, por medio de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Es por sus méritos que nos salvamos, cuando lo aceptamos, cuando reconocemos ante el Padre como nuestro Salvador. Cuando creemos en su redención, de esa fe viene la salvación. Claro, la fe y las obras, consecuentes. Y por esa fe en Jesucristo como único Salvador hemos recibido el Espíritu Santo. Por esa fe Dios nos adopta como sus hijos, por su Hijo. Y el Espíritu Santo, espíritu de filiación para nosotros, que nos hace reconocer que Dios es nuestro Padre, nos capacita para cumplir el Evangelio. Escribe San Pablo en su carta a los Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Precisamente ese amor es la plenitud de la ley. Como decía alguien, ¿no? Triste es para el orgullo convencerse de que no somos ni podemos ser por nosotros mismos más que sarmientos secos. Pero el conocimiento de esta verdad es condición previa para toda auténtica vida espiritual, que solo se vive de Cristo, de su gracia. Y de aquí deducía un prelado ilustre americano que la bondad no consiste en ser bueno, pues esto es imposible, porque separados de mí no podéis hacer nada. La bondad consiste en confesarse impotente y buscar a Jesús para que de Él nos venga la capacidad de cumplir la voluntad del Padre como Él lo hizo. Nadie es suficientemente bueno y justo, lo repetimos, como para salvarse por sí mismo. Hay un único Salvador, que nadie se engañe, tampoco con esa fraternidad en la que somos todos buenos, entre todos nos salvamos. Fratelli, tutti. Curiosamente, aunque en realidad no es así porque es la cara de la otra moneda, cuanto más se habla de hermandad y de deseos de paz, de superación de enemistades y búsqueda de aspiraciones comunes, cuando se habla de puentes y de encuentros, es cuando más el hombre se separa de Dios. Porque si Cristo no está,
¿Y por qué? Porque se cree bueno y con su buena voluntad piensa lograr la paz, la armonía, el mundo mejor. Pobre de nosotros. Eso ocurre cuando se olvida la verdad fundamental, la verdad del pecado original. Y entonces se trata a quienes conocen la realidad, porque conocen la historia, sobre todo la verdadera doctrina y la verdadera naturaleza humana, como pesimistas y profetas de desgracias. El pecado original dejó trazas, dejó inclinación al mal, la concupiscencia, y no son pocos los que obran por amor al mal. El buenismo, creer que el hombre es naturalmente bueno y que son las estructuras perversas las que lo vuelven malo, es confundir la realidad y por ese camino se termina mal. ¿Por qué? Porque se cree que la salvación es posible por el solo esfuerzo de la voluntad y que así todos pueden llegar a la salvación prescindiendo de la gracia. Eso se llama pelagianismo, y es una herejía del siglo V que hoy vuelve a aparecer. Es que el hombre no solo está naturalmente entregado a su propia inclinación, sino una inclinación al mal, sino que está rodeado hoy más que nunca por el mundo que es enemigo del Evangelio y expuesto además a la influencia del maligno, por eso mismo, que lo engaña, que le mueve al mal con apariencia de bien. Y hoy, Satanás reina en todo el mundo, en todas partes, y en esto saben que no hay ninguna exageración. Por eso es por la aceptación de Cristo, de su palabra, de su sacrificio redentor, de la vida sacramental que comporta, es decir, confesando los pecados con frecuencia, toda vez que se cometa uno grave, viviendo en la Eucaristía, que es nutrirse de la sangre del cuerpo del Señor, de su sacrificio por el que somos salvados, y adorando la Eucaristía, que es la forma de permanecer en su amor por la fe, es así, con nuestra cooperación a la gracia, que vence Jesús en nosotros el mal y nacemos a la vida nueva. Por supuesto que el combate con el hombre viejo es constante y debemos estar siempre vigilantes, porque emerge en cualquier momento en nosotros. Vigilar y orar para no entrar en tentación, porque si no, el poder del mal nos vence. Entender la realidad que el mal anida fácilmente en nuestro corazón y entender eso nos vuelve humildes. Si producimos muchos frutos, se sabrá que somos discípulos del Señor. En el Evangelio de San Mateo el Señor nos da otro criterio cuando nos advierte: cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Los frutos malos. Esos son los que devastan la fe de la Iglesia, los que ofrecen soluciones humanas prescindiendo de Cristo, los que ponen al centro el hombre y no a Dios. Señor, no permitas que nos separemos de ti, que fecundas en nuestras vidas. Alabado sea Jesucristo.